Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull. Les paso a presentar la investigación y el aprendizaje de las relaciones internacionales a través del estudio de caso y la inteligencia artificial, potencialidades y limitaciones. El objetivo de esta investigación es ver la utilidad del estudio de caso en nuestro ámbito pedagógico y ver también la incorporación de la inteligencia artificial como instrumento de investigación, como instrumento de co-driver, como instrumento pedagógico y también, evidentemente, sus limitaciones, sus peligros en cuanto a la verdad y a la puridad de la información y sus contradicciones. El objetivo final de la investigación consiste en llevar la metodología del caso un paso más allá, integrando la inteligencia artificial como recurso permitido para el estudiante. Estamos ante un estudio que metodológicamente se basa en un estudio cualitativo a través de las técnicas de investigación, del estudio de caso y de la experiencia deductiva. Bien, lo que hemos planteado es en la Universidad Ramon Llull y concretamente en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales es abordar el estudio del muy reciente anuncio del acuerdo de paz, anunciado y aún no materializado, pero sí anunciado con todos sus puntos, entre Armenia y Azerbaiyán el pasado 13 de marzo de 2025. Se trata de un conflicto muy largo en el tiempo, 37 años de conflicto, un conflicto que nace en 1988 con la Primera Guerra de Karabaj, y esto quiere decir que empieza aún en la época de la Unión Soviética y la Primera Guerra de Karabaj termina en 1994, después de la disolución de la Unión Soviética. Empieza con un apoyo claro por parte de la estructura soviética a Armenia para invadir hasta un 20-25% de los territorios de Azerbaiyán, entre los cuales el territorio de Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pero dentro de la frontera internacional de Azerbaiyán. Desde aquel momento hasta ahora, durante 37 años, ha sido tal el grado de polarización, tal el grado de información de parte y tal el grado de ruido en el análisis del conflicto que vamos a estudiar hasta qué punto la inteligencia artificial y la información que nos proporciona la inteligencia artificial puede ser un instrumento útil, pedagógico, para que los estudiantes aprendan y conformen un criterio. Lo que constatamos de este estudio, de esta investigación, es que la inteligencia artificial no soluciona los casos de forma adecuada porque proporciona respuestas que deben matizarse o enriquecerse. El estudio de casos se viene revelando como un método pedagógico útil, por otra parte, que los estudiantes lleguen a algunas categorías teóricas a partir de los estudios de caso, porque tiene un fuerte componente de estudio de situaciones prácticas que ayudan a una mejor comprensión de las categorías teóricas tales como las crisis diplomáticas, la resolución de conflictos, los conflictos congelados, en este caso, los establecimientos de relaciones diplomáticas, en este caso, el reconocimiento de fronteras o las resoluciones de Naciones Unidas desde el inicio del conflicto. Aquí les planteo un mapa con los territorios de Armenia, de Azerbaiyán, y en color amarillo y también en color marrón los territorios ocupados después de la Primera Guerra de Karabaj. Y esto es un estudio de caso que nos lleva a estudiar temas como resoluciones de Naciones Unidas, delimitación de bordes, fronteras internacionales, descomposición de la Unión Soviética y la tensión entre los derechos, el principio de integridad territorial de los estados y el derecho de autodeterminación que se ha invocado en el caso de Azerbaiyán con una resolución final que se depone la reivindicación del derecho a la autodeterminación. La efectividad pedagógica del estudio de casos se le está sumando la incorporación de las herramientas digitales en las formas de enseñanza y singularmente las potencialidades y limitaciones del uso de la inteligencia artificial. Entre las limitaciones que se han constatado en esta investigación se presenta el peligro de no saber detectar los sesgos de información proporcionada y, sin duda, en este caso investigado, se producen muchos sesgos en la información proporcionada, incluso la que puede leer e integrar la inteligencia artificial.
En conclusión, el método de estudio de casos se presenta como una metodología eficaz para la enseñanza de las resoluciones internacionales al facilitar la integración de teoría y práctica y estimular un aprendizaje activo y contextualizado, despertando la curiosidad y el sentido crítico de los estudiantes. El aprendizaje mediante inteligencia artificial requiere una constante atención a los posibles sesgos en la información proporcionada. Un pensamiento crítico y contextualizado se revela como indispensable para un adecuado aprovechamiento de la inteligencia artificial. Y tercero y último punto, el uso de la inteligencia artificial puede suponer un crecimiento exponencial de los estándares de calidad, exigencia y rigor requeridos siempre que la función de contraste y verificación sea precisa en estos casos. Nada más y muchas gracias.